¿cómo están? Qué gusto saludarles. Pues hoy recibimos a uno de los comentaristas consentidos de la afición al fútbol americano, al béisbol, y ya van a descubrir todo lo que hay detrás de este personaje que se llama Pepe Segarra, muchísimo tiempo en la televisión mexicana, y un ser que conoce tanto de deportes como de música, una mente ágil, una memoria privilegiada. Mi querido Pepe Segarra, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Javier, la verdad, muy halagado por tus palabras, mi querido Javier, y encantado de la vida de poder estar contigo y poder platicar con nuestros amigos pues de tantas cosas, tantas anécdotas, ya muchos años en el micrófono y sobre todo el gusto de estar contigo nuevamente, Javier. Igualmente, mi Pepe, la primera pregunta que te haría es, ¿por qué eres comentarista? Bueno, la verdad que yo siempre he pensado que los que nos dedicamos a este oficio maravilloso que es el de ser comentaristas y cronistas, ya lo traemos de alguna manera. Siento yo que el cronista nace y no se hace, o sea, se perfecciona obviamente con el paso del tiempo, estudiando, viendo, etcétera, pero yo creo que ya es una virtud que traemos de nacimiento los que nos dedicamos a esto que es maravilloso, que es el ser portador de emoción cuando narramos o comentamos los partidos de cualquier deporte. Pero pues a mí me nació esta inclinación pues desde que yo era niño, cuando empezaba la década de los años 60 y que me convertí en un superaficionado al fútbol en un principio, y ver los partidos en aquella época, ver los juegos, sobre todo con la narración de Ángel Fernández, que para mí pues ha sido mi referente, ¿no? Ha sido mi inspiración, sobre todo para dedicarme a esto, escuchar a Ángel Fernández, aunque en aquella época pues estaba él, estaba don Fernando Marcos, en fin, una buena cantidad de cronistas, pero Ángel Fernández creo que fue el que me marcó rumbo y lo que me inspiró para dedicarme a esto. Oye, Pepe, platícanos, ¿en qué colonia vivías? ¿Cuántos hermanos son o eran? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Eras buen estudiante? ¿Eras mal estudiante? ¿Dónde estaban tus sueños? Porque seguramente también en el rock and roll en los 60 eres, ahora que la gente sepa, ya lo saben, pero que sabes tanto de música, tanto de rock, de buena música como de deporte, se van a sorprender. Platícanos un poco. ¿Cómo fue tu infancia? Pues mira, creo que tuve una infancia, gracias a Dios, muy agradable, viviendo en lo que es la colonia Prado, pasando lo que es la delegación Benito Juárez, ya perteneciendo a la delegación de Iztapalapa, como referencia, digamos, del otro lado. Yo estoy entre Ermita, Iztapalapa y el río de Churubusco, y del lado de Churubusco estaban los estudios Churubusco precisamente, y después pusieron un cine que se llamaba Pedro Armendáriz y que luego lo convirtieron en un Cinemark. Entonces, pues ha sido el rumbo de toda la vida, y fue fue muy lindo porque pues en aquella época, estoy hablando de tener 6 años, por ejemplo, que entré yo a la primaria en 1961, y en aquella época pues no había ningún problema para jugar en la calle. Salíamos a jugar a la calle, no había bronca de que tu mamá se preocupara de que algo iba a suceder, para nada. Como llegaban los amigos preguntando, ¿vas a salir a jugar? Y entonces se hacía uno amigo de todos los vecinos de la cuadra, y entonces se armaban los partidos de fútbol y de todo lo que se nos pudiera ocurrir. Entonces fue una niñez muy agradable porque nos divertíamos muy sencillo, muy fácil y muy barato, ¿no? Con una simple pelota jugábamos fútbol o jugábamos la famosa carreterita o jugábamos béisbol con una pelota de esponja o lo que fuera, y la verdad que fue lindo aquello. Y entonces por el fútbol yo tomaba una escoba que tenía mi madre en el patio, y entonces jugábamos de tercias o de parejas o de lo que fuera, jugábamos lo que llamábamos coladeras, ¿no? Con una pelota chica, una coladera en una banqueta y en la de enfrente la otra, y ahí empezamos a jugar. Y entonces cuando a mí no me tocaba, tomaba la escoba esa y la tomaba como micrófono, y yo me ponía dizque a narrar el partido, y tú eres fulano, tú eres este, tú eres el otro, y lo empezaba yo a narrar. Entonces fue la verdad muy padre,
y sobre todo como a mí me tocó estudiar con los maristas, todo de la primaria hasta la preparatoria, con los maristas en el Instituto México y después en el COM en la preparatoria, digamos, ahí se practicaban varios deportes, pero sobre todo se le daba énfasis al fútbol. Entonces yo me convertí en muy aficionado al fútbol desde el arranque, ¿no? Desde que tengo uso de razón el fútbol, pero también me empecé a adentrar en otros deportes como el béisbol porque mi papá era muy beisbolero. Oye, ¿y tu papá qué se dedicaba, Pepe? Bueno, mi papá era dibujante, publicista, diseñador. Mi padre estudió en San Carlos y, y durante muchos años él estuvo trabajando en los chocolates Larín en la década de los años 50 y los años 60. Entonces, pues a él le tocó pues inclusive diseñar la envoltura del Tinlarín y de todos de esos chocolates, el yoyo y todos esos de aquel tiempo, el almonriz y demás. Pues a mi papá le tocó y trabajó muchos años ahí. Por cierto, los chocolates eran súper ricos, que a mí me tocó comprobarlo porque la fábrica estaba por ahí en Ejército Nacional, estoy hablando de los años 50, de los años 60. Y ya después, cuando vendieron, eran españoles los dueños de Larín, que por cierto ellos pusieron de moda los cromos, ¿no? Para las estampas, los álbumes de estampas que les decían Larines precisamente, porque crearon álbumes y por ejemplo, Bambi, La Dama y el Vagabundo y todo aquello, esos álbumes los sacaron en esa época y mi papá le tocó hacer los dibujos de los cromos también. Y ya más adelante, cuando venden la harina a un laboratorio de Estados Unidos, Richardson Merrell, pues entonces ya todo fue muy diferente y entonces mi papá trabajó todavía un rato ahí y buscó nuevos horizontes y entró a trabajar en 1968 a los discos CBS, a Columbia, como director de arte. Entonces mi papá diseñaba las portadas de los discos y pues ahí yo también fue cuando me aficioné todavía más para meterme en la cuestión de la música, ¿no? Porque pues tenían un elenco fantástico y a eso se dedicó hasta que prácticamente se retiró de la actividad, siempre fue diseñando portadas de discos. ¿Y cuántos hermanos fueron o son? No, nada más tengo un hermano, mi hermano es abogado y es casi 2 años más grande que yo. O sea, nada más fuimos dos y pues tuvimos una relación muy cercana porque prácticamente compartíamos para la escuela, para todo, pues prácticamente íbamos juntos y fue muy futbolero. Mi hermano era bueno para jugar fútbol, me acuerdo. Era bueno que jugaba en las selecciones de la escuela y demás, pero solamente él, pero a él no le dio esa locura de meterse en el deporte como a mí. ¿O ya no vive tu hermano? Sí, mi hermano, él vive en Cuernavaca y mi hermano trabajó muchos años en el TEC de Monterrey, en las distintas oficinas que tenían y ya más recientemente en el TEC de Monterrey, muy bonito, que inauguraron ya hace una buena cantidad de años en el sur de la ciudad por Villacuapa y que lamentablemente se vio afectado por el reciente terremoto, ¿no? del 2017, pero mi hermano trabajó en lo que es la organización del TEC de Monterrey, trabajó pues por ahí de 35 años como director de relaciones institucionales con los distintos organismos que tenía que ver el TEC, o sea, la Dirección General de Profesiones, la Secretaría de Educación Pública, en fin, él manejaba todo lo relativo a los asuntos que estaban relacionados con esas instituciones, los títulos, etcétera. Él se encargaba de todo eso y ya hasta que cumplió 65 años y entonces ya, ahora sí que por reglamento de la institución, cuando cumplían 65 años les decían, pues muchas gracias y aunque tengas mucho entusiasmo de seguir, pues hasta aquí llegaste, ¿no? Oye, pero sí, y está bien, afortunadamente está bien. Y cuéntanos de tu mamá, ama de casa, o sea, lo que puedo entender es que era una familia de clase media, así es. No con excesos, no con lujos, pero con lo suficiente, una buena escuela, evidentemente el PUMA a la que pudiste ir, y tu madre dedicada a ustedes tres. Sí, no, bueno, sí, afortunadamente, efectivamente, como lo dices,
de clase media, pues digo, mis papás, los dos trabajaban para poder salir adelante e ir poco a poco avanzando, ¿no? No fue fácil definitivamente. Entonces, mi mamá era maestra, mi mamá se recibió en la normal superior, mi mamá, y pues la docencia era lo que más le gustaba. Entonces mi madre trabajó pues 40 y tantos, cerca de 50 años dando clases, y siempre en escuelas de gobierno. Ya siempre trabajó hasta que ella decidió jubilarse por ahí de 1985-86. Decidió jubilarse y se jubiló, aunque todavía le quedaba cuerda para seguir trabajando, pero se jubiló para estar más al cuidado de mi hija, que tenía poquito de haber nacido, y entonces eso fue lo que la orilló a jubilarse. Quería estar más con ella, pero trabajó muchos años siempre en escuelas de gobierno. Ella nunca le dio por ir a trabajar a escuelas privadas, ni mucho menos. Le gustaba mucho su trabajo y siempre dio el grado del tercero. El tercero de primaria era lo que impartía mi mamá. Perfecto. Oye, Pepe, y ahora que hablaste de tu hija, ¿cuántos hijos tienes? Y ya llevas 2 vueltas como yo. ¿Cuántos turnos al bat has tomado en el matrimonio? No, yo me casé en 1981 y después ya me divorcié en 1996 y tuve 2 hijos maravillosos. Mi hija Paulina, que nació en el 85, y Pepe, que nació en el 89. Y afortunadamente se han desarrollado muy bien, resultaron muy buenos estudiantes. Mi hija terminó la carrera en un principio de gastronomía y ciencias culinarias, ya que en un plan de licenciatura en el CESA de San Ángel. Ella terminó la carrera en el 2009 y después, ya que terminó, se casó, etcétera, puso una pastelería con su esposo, y ya después le dio por seguir estudiando y se metió a una maestría en administración en el TEC de Monterrey, la cual terminó, y ya después de que concluyó esa maestría, la animaron para estudiar un doctorado en administración y también lo terminó. Entonces, ahora actualmente ella trabaja como investigadora de tiempo completo y maestra en la Universidad Anáhuac del Norte, allá por el rumbo de Huixquilucan. Y ya la cuestión culinaria ya de plano la dejó atrás, ya de plano la olvidó. Y en el aspecto de mi hijo estudió finanzas en el TEC de Monterrey y la verdad resultó excelente para los números, y actualmente trabaja en una casa que se llama Principal, que manejan carteras de dinero, en fin, una serie de cuestiones financieras que yo no entiendo ni papa, pero ahí es donde trabaja. ¿Qué edades tienen? Mi hija tiene 35 años. Mi hija tiene 35 años y mi hijo cumplió 31. ¿Y ya eres abuelo, mi Pepe? No. No, todavía no, fíjate, todavía no, así que no se ha dado esa situación. Mi hija se casó, después se divorció, después de unos, que fueron como unos 5 o 6 años, y luego se volvió a casar, pero no ha tenido hijos todavía. ¿Tú qué estudiaste, Pepe? Pues yo estudié periodismo y comunicación colectiva en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. En 1973 fue cuando yo entré a la facultad. Uy, bien fresquecito el movimiento del 68, ¿no? Tenía poco, tenía poco tiempo, pero sí me tocó ingresar en 1973 y pues fue una etapa realmente maravillosa y fue un cambio muy importante en mi vida llegar a la universidad. Oye, Pepe, y entonces después de tu divorcio te convertiste en agente libre y has estado en varios drafts y todo, ¿no? Ya. La verdad sí, la verdad sí, pero actualmente estoy muy contento, la verdad. Pero ya no te vuelven a sacar entre segunda y tercera, ¿verdad? Ya no, o sea. Pues quién sabe, ¿eh? Quién sabe, actualmente estoy muy contento con la relación que tengo, la verdad estoy muy feliz, y
y pues bueno, pero todavía nos mantenemos así. Pero cada quien en su caso, ¿o qué? ¿Mande? Sí. Esa sí es la sana distancia, mi Pepe, no la que inventaron. Sí, sí, pero la verdad es algo maravilloso cuando te enamoras de alguien y la verdad cuando logras una conjunción en todos los sentidos de amor, de respeto, de fidelidad, pues de todo, ¿no? De todo lo que puede reunir una relación, pues es muy lindo, la verdad. Oye, Pepe, y vamos a regresar un poco en el tiempo. Dices que te gustaba el fútbol y narrarlo. ¿Eras buen futbolista o no tanto? Pues sí me gustaba, creo que sí más o menos la hacía bien para el fútbol cuando estábamos en la escuela. Yo fui al Instituto México y entonces pues era la ley jugar al fútbol. Entonces sí me tocó jugar mucho, que cuando estaba la selección de los salones del torneo de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, etcétera. Y me gustaba muchísimo el fútbol. Y digo, me sigue gustando, aunque no es lo que yo me dedico profesionalmente de narrar o de comentar, pero siempre me ha gustado el fútbol, siempre fui muy apasionado del fútbol, aunque me fui adentrando en otros deportes como el béisbol sobre todo, el fútbol americano, etcétera, inclusive el automovilismo, el tenis lo veía, en fin, ahora sí que un abanico de disciplinas deportivas, las seguía yo en la televisión, escuchaba el radio, pero el fútbol sí me apasionaba, y me apasionaba muchísimo verlo en la televisión, escuchar los partidos en la radio, me acuerdo, y pues la ilusión, ¿no?, de jugar y de tener unos zapatos de fútbol de los tacos de madera, porque eran zapatos con tacos de madera los que se usaban en aquel tiempo, pero sí, el Instituto México siempre ha sido una escuela de muy buen nivel para el fútbol. ¿Y eras americanista o eres americanista? ¿A qué equipo le vas? No, americanista, pero ni de chiste, mi querido Javier, ni por decreto, ni por vocación, ni por nada. ¿A los Pumas o qué? No, fíjate que yo siempre he sentido una gran simpatía por el Atlante, desde que yo lo empecé a ver jugar en el arranque de los años 60, que íbamos al estadio de Ciudad Universitaria. Recuerdo que en aquella época los boletos de niño costaban $1 y los de adulto costaban 6. Entonces íbamos a Ciudad Universitaria, mis papás nos llevaban al fútbol con mis tíos también, y era algo que yo disfrutaba enormemente, ir al fútbol. Estoy hablando de 1961, que es lo que yo recuerdo ya de ir a los partidos de fútbol, soccer, y realmente era muy lindo ir a esos partidos o a los juegos internacionales, pero el Atlante me gustó desde que lo comencé a ver en aquel tiempo. Me acuerdo que jugaba con el Atlante en ese momento Pancho Majewski, que ha sido creo que uno de los mejores defensas que yo he visto, uruguayo Pancho Majewski, que después jugó en el Necaxa. Entonces, pero empezó en el Atlante, y bueno, y tantos jugadores que había en aquel tiempo, Héctor González Larrazolo, Carlos Malvido, que era recio como él solo, Carlitos Chavaño, en fin. Entonces Sergio Colmenero jugaba ahí en el Atlante. En fin, me empecé inclusive Jorge Iniestra era portero del Atlante en aquella época, y me gustó mucho después cuando jugó Norberto Boyo, que lo trajeron del San Lorenzo de Almagro para jugar con los azulgrana. Entonces yo encontré inclinación por el Atlante y sigo teniendo una gran inclinación por el Atlante, mi equipo favorito, aunque también siento una gran simpatía por los Pumas de la universidad. Oye, Pepe, y cuéntanos cómo es tu aproximación a los medios de comunicación, tu primera oportunidad, quién te impulsa. Antes de Televisa, ¿tuviste ahí algún pasaje? Cuéntanos cómo es tu primer enamoramiento con el micrófono. Pues mira, la verdad que pues yo había tenido esa inclinación siempre, aunque cuando me metí a la cuestión de la música, ahí cada vez me fui aficionando más y más y más por los discos, comprar los discos, y luego mi papá también, estando ahí, pues también me fomentó mucho que me traía discos o tenía oportunidad de ir a conciertos de los pocos que había en aquella época, etcétera. Pero finalmente, estudiando lo de periodismo, mi primer contacto de trabajo y todo fue en la música. Yo
yo trabajé como promotor radial. En un principio trabajé con mi padre, que cuando se independizó a finales de la década de los 70 para poner su negocio propio de diseño de portadas, entonces yo trabajé con él, digo yo, no dibujando ni nada, sino para la cuestión de clientes, etcétera, etcétera, trabajaba yo con él. Y después tuve la oportunidad de ser promotor radial en la Warner, en WEA, en Warner Electra Atlantic. Warner, en aquel tiempo, Discos Gamma distribuía el material de Warner, pero en lo que fue 1981, Warner se decidió colocar en México ya como una compañía independiente. Entonces tuve la oportunidad de trabajar ahí un rato, aunque yo lo que más deseaba era trabajar como label manager, o sea que me dieran una de las etiquetas, o sea, Warner, Electra o Atlantic, y dedicarme yo a programar canciones, a programar discos, etcétera, era lo que yo quería hacer. Y en un principio pues no había la oportunidad porque se estaban apenas estableciendo, y entonces la oportunidad de arrancar fue como promotor radial. Entonces pues ahí me tocó conocer todas las estaciones, conocí a los directores artísticos, a todos iba a verlos, llevarles material, etcétera, etcétera. Y entonces a eso me dediqué durante un tiempo, y resulta que fue muy curioso ahora lo que me dices de lo del micrófono, porque pues yo no me dedicaba al micrófono para nada. O sea, había tenido esa inclinación, ese deseo, que lo había yo externado en alguna ocasión, pero no me dedicaba a eso. Y entonces, ya después cuando yo trabajaba ahí, mi hermano en aquella época, antes de ingresar al Tecnológico de Monterrey, mi hermano trabajaba como abogado dictaminador de nacionalidades y naturalización en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es el puesto que tenía mi hermano en aquel tiempo. Entonces, a él lo visitaban pues personas importantes, porque para conseguir un certificado de naturalización y todo eso no era tan sencillo, era un proceso que se tardaba tiempo. Creo que ya más recientemente ha sido mucho más fácil conseguir una carta de naturalización, pero antiguamente era más difícil, los requisitos, etcétera. E incluso no sé si ahora, pero cuando se llegaban a entregar esos certificados, esas cartas de naturalización, las entregaba el presidente de la República en una ceremonia especial, con la banda presidencial puesta, etcétera. Era todo un ritual muy bonito, ¿no? Entonces, a mi hermano le tocó conocer a muchas personas, y entonces, en una ocasión, el licenciado Romero, que trabajaba en Televisa, llegó para tratar un asunto de una persona que le estaban arreglando su certificado, su naturalización. Y entonces el licenciado Romero era el que se encargaba de la cuestión jurídica de eventos especiales de Televisa. Estoy hablando de 1981. Entonces, llegó a ir con mi hermano en varias ocasiones, y resulta que un día que va con él, van y platican de lo que tenían que arreglar. Y ya cuando terminan, el licenciado, muy entusiasta de los deportes, etcétera, etcétera, le platica con mi hermano, y surge ya algo informal, ¿no? Oiga, licenciado, ¿no vio el partido ayer de los Vaqueros contra los Pieles Rojas? No sé. Y mi hermano pues le contesta, sí lo vi, licenciado, ¿cómo no? Etcétera. Ya platicaron algo de las incidencias del partido, y le dice mi hermano, pues es que lo vi con mi hermano, mi hermano ya se había casado en aquel momento, ya estaba casado, y se lo fui a ver el partido con mi hermano. Y luego surgió la pregunta, ¿no? Pues ¿cuántos hermanos tiene, no? ¿Qué es su familia? ¿Cuántos hermanos tiene? Uno. Pues no me diga, ¿y a qué se dedica? No, pues trabaja en esto, trabaja en la industria de los discos, etcétera, etcétera, pero le gusta mucho, siempre le han gustado mucho los deportes, e incluso, dice, en alguna ocasión llegó a externar su deseo de ser cronista. No me diga, dice el licenciado, ¿no? No me diga. Entonces, ya le comentó a mi hermano, oiga, pues mire, dígale a su hermano que si le llega a tener el gusanito de ser cronista o algo así, dígale que me vaya a ver. Dice, yo no le garantizo que trabaje en Televisa, ni mucho menos, pero yo lo puedo presentar con las personas adecuadas, pues para que le hagan una prueba, ya que se le quite esa inquietud o algo, si es que lo desea.
Ah, pues muchas gracias, licenciado, cómo no, yo le voy a decir. Ya. Total que ya cuando llegué a ver a mi hermano, el que se dio la ocasión, me lo platicó y por un oído me entró y por el otro me salió. No le hice caso. Yo seguía en la cuestión de mis discos, inclusive ya estaba en los preparativos ya para casarme. Estoy hablando de por ahí de abril, mayo de 1981. Y ya después pasaron unas semanas, etcétera. Luego yo ya me salí de la Warner porque no estaba haciendo yo lo que deseaba, que era lo de programar canciones, programar discos de alguna de las etiquetas. Y entonces me acordé y dije, pues voy a ir a ver al licenciado, total, no pierdo nada. Y fue lo que hice, ir a buscarlo. Efectivamente, llegué y que daban un ticket para poder entrar a las oficinas, para poder entrar a Televisa, un sticker ahí. Y entonces fui y efectivamente me presentó con Guillermo González, con Memo González, que se encargaba de la cuestión de producción ahí en Televisa. Pero no fue tan sencillo porque efectivamente me presentó el licenciado, cosa que le agradezco con todo mi corazón. Y pues fue empezar a ir una vez y otra vez, y de háblame por teléfono el martes, háblame el jueves, vente el lunes, y así se empezaron a pasar las semanas, porque cuando iba estaban siempre con mucho trabajo. Junto con Memo González trabajaba Toño Rocha, seguramente lo debes de recordar a Toño Rocha. Bueno. Toño Rocha, en fin. Y entonces pues no se daba la oportunidad y se pasaban las semanas, O sea, no fue inmediatamente que me dieran la oportunidad de hacer una prueba, para nada. Se pasaron semanas y nada, y no se daba, hasta que finalmente se dio una oportunidad de que me hicieran una prueba en los estudios KLM, que eran unos estudios chiquitos que eran en los que se transmitían los eventos, y que fueron de los que se cayeron en el edificio del terremoto del 85, en el edificio donde estaba el Canal 5, y en ese edificio era donde estaba la redacción de noticieros de Televisa. Entonces, ahí un día ya finalmente me dijeron, te vamos a hacer la prueba un lunes, me acuerdo. Estate aquí a las 5 de la tarde, me dijo Memo González. Y entonces, pues ya era para fútbol americano, porque yo entré para fútbol americano. Y entonces ya fui, no me dijeron qué me iban a poner ni nada, entonces me sentaron con uno de esas teles de aquel tiempo, ¿no? Y entonces ya me sentaron, me pusieron un micrófono, y fueron como unos 10 minutos, cuando mucho, y entonces me empezaron a poner jugadas de esas editadas que ponían en los juegos de lunes en la noche de ABC de ese tiempo, ¿no? Entonces jugadas y tas, y los partidos iban pasando, y entonces que me dijeron que yo los narrara, ¿no? Y entonces pues ya me tocó la época de Dan Fouts y de Kenny Anderson y todo esto, y entonces pues ya empecé, y un partido y otro, y así los fui narrando, pues ahora sí que como Dios me dio a entender y todo esto. Y ya cuando termina la prueba, me dijo Guillermo González, oye, pues la verdad sí se ve que le sabes, que te gusta, que estás enterado y no sé cuánto. Y pues sí, yo creo que sí nos interesaría que estuvieras aquí con nosotros, pero pues obviamente, pues empezar, pues ahora sí, a ver qué hay, ¿no? ¿Qué es lo que se presenta, qué es lo que se vaya dando? Y pues yo, imagínate, encantado de la vida. Entonces yo comencé a hacer partidos de radio. En 1981 fue cuando yo arranqué, y tuve que pedir un permiso para poder trabajar, porque en aquella época necesitaba uno tener una licencia, o en su defecto un permiso de 3 meses, que duraba el permiso que se sacaba en una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, para poder trabajar, porque sin ese permiso no entraba uno al aire. Qué casualidad y qué naturaleza tenías para ser comentarista. Imagínate, y ¿a poco en esas imágenes que te pusieron, seguramente lo que le llamó la atención a Memo González es que tenías todos los nombres perfectamente claros sin que los hubieras podido revisar? No, pues sí, la verdad, porque digo, yo llegué sin rosters y sin nada, porque pues no sabía qué era lo que me iban a poner, pero sí, yo estaba muy, muy fresco de ver los partidos. O sea, yo no me perdía los partidos los fines de semana, pero desde siempre, desde que empezaron las transmisiones, yo los seguía y compraba mis periódicos y compraba mis revistas, etcétera, y me fui documentando siempre, y de todos los deportes. Entonces, pues digamos, yo estaba
yo estaba al día en ese aspecto, siguiendo las transmisiones en esa época ahí en Televisa con Fernando von Rossum, mi queridísimo maestro Fernando von Rossum, que en esa época con Víctor Cerrato y bueno, Jorge Berry era la tercia estelar, y Jorge Berry para el 81 se fue a trabajar al Canal 13. Entonces ahí se abrió un hueco que comenzó a ocupar el doctor Morales. El doctor Morales se unió a Víctor y a Fernando para hacer el fútbol americano, y también Roberto Queosellán, otro querido amigo, que se integró a esas transmisiones. Y digamos, detrás de ellos seguía mi querido Toño de Valdés, y después en la fila estaba yo, ¿no? Entonces, así estábamos, pero sí, me sirvió mucho que estaba yo muy pendiente de todo, de la información, de ver los partidos, etcétera, y afortunadamente, pues sí me fue bien, o sea que podía yo identificar, digamos, a los jugadores estelares de los partidos que me pusieron así, ráfagas, ¿no? Y fue muy cortito, cuando mucho fueron 10 minutos los que me estuve ahí improvisando y narrando los juegos. Pues ya le diste a toda la gente que pronto nos está viendo y que querría un consejo para aprovechar una oportunidad cuando se presenta, es justamente estar preparadísimo. Quizá nunca va a llegar, pero cuando llegue pronto, a la mitad o al final, tienes que aprovecharla. Si tú hubieras dudado en ese momento, si lo hubieras cajeteado con los nombres, etcétera, no estaríamos hablando de la trayectoria de Pepe Segarra. Para que vea la gente, mi querido Pepe, lo difícil que es este medio, los filtros son cerradísimos, debe haber mucha gente con talento, pero no con la preparación para aprovechar ese momento, y también con una parte de fortuna para encontrar al licenciado, ¿no? La verdad tienes mucha razón, Javier, porque lo que es el destino, porque pues fue, como se los he platicado, fue casual, fue realmente la casualidad. Si mi hermano no hubiera estado trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores y no hubiera conocido al licenciado Romero, quién sabe dónde estaría yo ahorita, ¿no? Entonces es el destino de las personas, es la casualidad, como lo dices. Y pues bueno, yo como aficionado siempre me gustó estar enterado, de leer, de ver, y todos los días, y los periódicos, digo, desde que yo era niño, ¿no? Me acuerdo que iba yo a la primaria y mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí a la escuela, y me acuerdo que nos daba $1, y entonces de ese peso yo me gastaba 60 centavos para comprarme el esto costaba 60 centavos en 1961 y todo esto, y los lunes, me acuerdo, costaba $1, costaba más porque traía toda la información del domingo y los resultados del fútbol y todo, y entonces yo lo leía y me gustaron pues mucho todos los deportes. Entonces me fui adentrando y en el fútbol americano, tanto nacional como el de la NFL, que pues realmente lo comenzaron a transmitir aquí en Telesistema Mexicano, lo empezaron a transmitir a partir de la temporada del 67, fue cuando se le empezó a dar seguimiento, cuando se transmitió el primer Super Bowl, y entonces ahí ya la NFL, y vino el boom en los años 70 con los acereros, etcétera, y los Vaqueros, que fue el equipo que primero se transmitió. Pero también me gustaba ver el automovilismo, ver las carreras de coches, que cuando los grandes premios de los años 60, que se transmitían en Telesistema Mexicano, que los narraba Daniel Pérez Arcaraz, estaba Jorge Labardini también entre los que narraban, y por supuesto Rodolfo Sánchez Noya, que pues ha sido el referente en la crónica del automovilismo en México, Rodolfo, y pues ver las carreras. O sea, yo me acuerdo haber visto correr a Jim Clark, por ejemplo, que ha sido mi gran ídolo, Jim Clark, y ver a Jack Brabham, y ver a Graham Hill, y ver a Pedro Rodríguez, que también ha sido mi gran ídolo. Pedro Rodríguez, un piloto fantástico, y ver a toda esa camada de corredores de los años 60 fue fantástico. El tenis, ver al Pelón Osuna, ver al Potrillo Palafox, al queridísimo maestro, a Pancho Contreras, en fin, pues todo eso me ha servido mucho, porque digamos, sin tener esa pretensión en un principio de dedicarme a esto, pues todo ese bagaje de aprender, de estudiarlo, de estar enterado, pues es lo que me ha servido después para mi carrera. Y pues ya como que no quiere la cosa, mi querido Javier, son 39 años de estar echando gritos en los micrófonos. Mi querido Pepe, además,
con una originalidad, con una identidad, o sea, nunca te quisiste parecer a nadie y eso es algo que te da identificación con todas las generaciones después de 40 años, porque es muy fácil o de pronto estamos muy susceptibles a mimetizarnos o a tomar un patrón, ¿no? Tú dijiste, necesito mi naturalidad y necesito mi propio estilo y eso te ha dado una longevidad muy interesante, pero además te vas renovando, te vas refrescando con esa mente privilegiada, no se te olvida nada, retienes absolutamente todo. Yo estoy seguro, lo he dicho siempre, estoy seguro que Juan Carlos Veraza, lo he dicho, que he platicado con él y que he trabajado con él. Juan Carlos Veraza y tú deben de ser los dos integrantes de los medios de comunicación que más saben, que más retienen datos de deportes y de rock. Es impresionante lo que sabes de rock y nos hemos encontrado en esta tienda que me recomendaste. Yo compraba discos en Aquarius, en Satélite, pero luego te dije, Pepe, ¿dónde está la onda? Y si no me equivoco, en la calle de Tonalá. En la calle de Coahuila. En la calle de Coahuila, ahí me recomendaste y hay unos discos extraordinarios todavía, unos compactos. Allá va Pepe Segarra a buscar el rock y el rock progresivo de todos los tiempos, mi querido Pepe. ¿Qué te apasiona más, el rock o los deportes? Ay, bueno, pues es que son las dos grandes pasiones de mi vida. Digo, los deportes porque desde siempre y porque a ello me dedico, al deporte, pero pues la música ha sido fundamental en mi vida. Yo creo que yo no podría vivir sin música, yo no puedo estar un día sin escuchar algo de música. Es algo que me ha apasionado desde muy pequeño, porque en los años 60 yo me acuerdo de escuchar la radio y me tocó pues, escuchar a los Locos del Ritmo y a César Costa y a Angélica María, a Manolo Muñoz, a Alberto Vázquez, a los Hooligans, a los Pink Tops, a todos esos grupos que hubo en aquella época y me apasionaban, a los rebeldes del rock. Entonces, inclusive, me acuerdo que un par de miembros de los rebeldes del rock eran muy amigos, inclusive casi vecinos de un tío mío, que afortunadamente vive, hermano de mi mamá, el hermano más chico de mi mamá, el tío Sergio. En aquella época pues, estaba chiquillo, y entonces de repente llegaron a ir a ensayar, cuando pues, era todo aquello, 1961, etcétera, a ensayar a la casa de mi abuela, porque ahí tenían una grabadora y tenían piano y tenían de todo, y entonces ahí me tocó ver inclusive a Johnny Laboriel y a todos ellos, y de repente para no estorbar ya me escondía por ahí en el comedor para no interrumpir ni nada, y entonces me ponía a verlos ensayar y fue fantástico verlos y sobre todo seguir todo aquello, escuchando a los grupos, y sobre todo cuando ya llega la cuestión de la invasión británica con los Beatles en el 64, cuando llegan en febrero al show de Sullivan en Nueva York, y que de ahí viene la bitlemanía pues para todo el continente y lógicamente para México, pues yo me convertí en un bitlemaníaco brutal y sobre todo súper admirador de los grupos británicos, de la ola inglesa, porque pues no solamente eran los Beatles, eran los Rolling Stones maravillosos, y era el Who, y era el Pink Floyd, y eran los Hollies, y eran los Ermitaños de Herman, Eric Burdon y los Animales, los Zombies, en fin, o sea, es una cantidad de grupos fantástica, ¿no? El Deep Purple, todos esos. Los Kings se me estaban olvidando, que es uno de mis grupos favoritos, los Kings, y todos estos son grupos británicos, ¿no? Entonces me aficioné muchísimo a aquello y pues bueno, y he seguido con eso. Yo creo que con la tendencia de comprar discos, porque ya me regañan de que son demasiados discos y que yo debería de vivir en una bodega, así me decía mi mamá, y creo que tenía toda la razón. ¿Cuántos discos tienes, Pepe? ¿Cuántos CDs? Pues yo creo de unos de CDs, pues yo creo que he de tener como unos 50,000 CDs, más o menos, y pues LPs yo creo que he de tener como unos 10,000 más o menos, unos 10,000, 12,000 LPs. Ahora sí que como dicen, no tengo llenadera, Javier. ¿Para quiénes van a hacer esos cuando ya no estés, Pepe? Híjole, pues es algo que, pues bueno, yo creo que
Mi hijo, afortunadamente, Pepe, si es rock and rollero, le gustó mucho lo del rock, toca la guitarra y todo este asunto, pues yo creo que se les va a quedar como herencia a ellos, ¿no? Es realmente mucho material que yo he comprado y que me ha hecho muy feliz, inclusive simplemente comprando los discos, aunque no los escuche, me causa una satisfacción enorme. Y yo creo que tú, que también tienes alma rock and rollera, mi querido Javier, pues debes de sentir también esa emoción, ¿no? De cuando compras un disco y sobre todo cuando deseas un disco en particular que te ilusione, que te dicen, o el mismo Javier Carci, queridísimo, que es el dueño de Aquarius y que todavía la discoteca sigue vigente, que hablaba, oye, ya llegaron las versiones japonesas de los Beatles o de cualquier nombre, ahí, del Supertramp, de cualquier, y vas y ya cuando, simplemente desde que te hablan por teléfono y vas a comprarlos, ya comienza la emoción por la música y bueno, y sobre todo también no puedo yo olvidar la tienda de discos importados Hip 70 de finales de los años 60 con Armando Blanco, que fue pionero en la cuestión de los discos importados. Es mi vecino Armando y siempre promotor del rock and roll. Oye, Pepe, ¿y eres como yo que acompaña las rolas con movimientos sin gracia y sin ritmo, o sí le mueves al bailongo con el rock and roll? No, bueno, yo nunca he sido buen bailarín, le hago a loco esto sí, le hago a loco esto sí, ¿no? Pero... Oye, Pepe, ¿pero dónde caben los 50,000 discos? O sea, abajo de la cama, en la lavadora, en la alacena. No, la verdad es, tengo disco aquí en mi casa, que es la de ustedes, es tu casa, mi querido Javier. Hay discos por todas partes, o sea, hay discos por todos lados, cajas y cajas de discos con CDs, con LPs, y he ido invadiendo las habitaciones, las recámaras para poner discos. Efectivamente, hay discos debajo de las camas, hay discos en los closets, hay discos en el corredor, tengo discos por todas partes, o sea que esto no es mi casa no es un modelo así de orden, así de espacio, sino de que por todos lados encuentras discos y libros también, que he sido un apasionado de los libros y sobre todo de los libros de música, de los libros de rock, también igual. Así, o sea que yo creo que va a llegar un momento en que los discos y los libros me echen para afuera. A ver, dime, Pepe, solamente un requinto, uno solo, solamente un requinto en la historia del rock. Bueno, híjole. yo pienso que el mejor guitarrista ha sido Jimi Hendrix, definitivamente. Okay. Pienso que ha sido el mejor. Un bajista. Bajistas, pues han habido muy buenos como Sting, pero yo creo que me quedaría con John Entwistle, el bajista del Who, que lamentablemente ya murió, un bajista fantástico, John Entwistle. Un baterista. Híjole, bateristas han habido muy buenos, pero a propósito, ahora que dices de baterista, ahora sí que saqué del baúl un DVD de un concierto de Emerson, Lake y Palmer, que es uno de mis grupos favoritos, Emerson, Lake y Palmer, de un concierto que dieron en julio del 97 en Montreux, el famoso Festival de Jazz de Montreux en Suiza, y entonces ellos estuvieron en 1997, y entonces ayer saqué ese DVD, y fue una verdadera delicia verlos tocar. Ya lamentablemente Keith Emerson, el tecladista, ya murió, Greg Lake tiene poco tiempo que falleció, pero creo que Carl Palmer, de los bateristas que yo he visto, creo que para mí Carl Palmer es el mejor baterista que yo he visto. Es verdaderamente fantástico, y si tienen la oportunidad de ver esa imagen, ese concierto de Emerson, Lake y Palmer en Montreux en el 97, que está disponible y todo esto, creo que se van a dar, como dijeron por ahí en el barrio, un ligero quemón de cómo se las gastaba o se las sigue gastando Carl Palmer. Una voz, Pepe, del rock. Pues voces del rock and roll. Bueno, creo que, pues digo, yo soy súper fan de mis Beatles y de los Rolling Stones y pues, tantos, ¿no? De una voz tan emblemática como la de Mick Jagger. Creo que es una voz maravillosa y tan emblemático la voz de John Lennon.
pero una de las voces que yo me quedo, quizá un par de voces que yo me quedo, es la de Eric Burdon, el cantante de Los Animales, Eric Burdon, que acaba de cumplir 79 años y que con un estilo fantástico, Eric Burdon, y que tuve la oportunidad de verlo cuando vino aquí a México, cuando cumplió 70 años. Fue una verdadera suerte poder escucharlo y verlo. Y la voz de Jim Morrison, del Rey Lagarto. Y si me preguntas de mujeres, yo me quedo siempre con Janis Joplin. Para mí, Janis Joplin ha sido mi referente. Tecladista, pianista, si quieres separarlos o junto. Bueno, como tecladista, creo que pues andan muy buenos, pero yo me quedo con Keith Emerson, de Emerson, Lake y Palmer, un verdadero virtuoso, porque lo mismo tocaba los sintetizadores, luego tenía una especie como de closet con cables y de todo, y comenzaba con ruidos que distorsionaba todo, etcétera, y al mismo tiempo tocaba el piano acústico y tocaba el órgano, con un virtuosismo verdaderamente espectacular, porque lo mismo un tema de ellos, de rock progresivo, que te tocaba Carmina Burana o te tocaba lo que fuera clásico, tocaba verdaderamente fantástico Keith Emerson. Entonces, y sobre todo la habilidad que tenía para tocar el piano, y fue un hombre realmente que yo lo he admirado siempre, a Keith Emerson, y que lamentablemente murió no hace mucho tiempo, y que, pues según dicen, se suicidó porque por ya no poder hacer lo que tanto le gustaba. Poder tocar era su pasión, y al no poder hacerlo ya, pues dijo, mejor con permiso, ahí nos vemos, pero yo creo que para mí Keith Emerson. Oye, Pepe, hiciste una alineación formidable, man. Hiciste una banda en 2 minutos, hiciste una banda gloriosa con tus grandes conocimientos. Querido Pepe, las frases que tienes, Doña Blanca y no, bueno, de las frases, pues bueno, uno siempre trata de imprimir un estilo. Creo que todos los que nos dedicamos a narrar o a comentar tenemos nuestro estilo, pero por ejemplo, me dicen, mucho en el americano, una frase que yo acostumbro mucho decir, de el heredero de las glorias de John Neymar, por ejemplo, ¿no? O de fulano de tal, etcétera. Del béisbol, creo que la más emblemática para mí en el béisbol es la de apaga el cuetón, ¿no? Cuando un fly a los jardines y entonces va y corre y pegado a la barda, apaga ese cuetón. Y entonces muchas veces me dicen el hombre del cuetón o el Rocket Man, por esa frase, ¿no? O la paloma voló y voló cuando pegan un home run, es otra de las frases que yo tengo. O, por ejemplo, cuando ponchan a un bateador, digo, se va a morder el polvo, ¿no? O le dieron barranca, por ejemplo. Entonces, son de esas frases que ahí se van quedando, ¿no? Oye, ¿y después aprendiste a alburear con mi Rudo Rivera o ya traías barrio también? Porque ahora en el radio está heavy, ¿eh? No, bueno, ahí es donde muestro mi cara más oscura, mi querido Javier. Es donde muestro mi lado B, pero pues no me tocó más que aprender. Bueno, el Rudo es un gran maestro en ese tipo de cuestiones, en el albur y demás, pero el perfil del programa pues obligó a que uno tuviera que hacerlo de esa forma, ¿no? Y entonces yo nunca pensé que fuera a tener tanto éxito en ese aspecto, ¿no? Así desenfadado, alburerón, groserón y todo este rollo, pues una faceta distinta, pero pues a la gente le ha encantado. Y pues bueno, pues nosotros felices de la vida, porque pues el programa ya lleva muchos años de vigencia y le sigue gustando a la gente. Pues qué bueno que nos sigan escuchando, porque así, mi querido Javier, seguimos haciendo clan. Oye, mi querido Pepe, ¿cuál es la transmisión? Ya sé que me vas a decir muchas, porque imagínate en 40 años, pero yo te obligo, así como de pronto te tienes que llevar un disco a una isla desierta. ¿Qué transmisión, qué cassette de 3 horas, de 2 horas reservarías para verlo más veces? Si fuera el último momento de tu vida, a ver, Pepe, pues, y tienes que ver la última transmisión,
¿qué evento te ha llenado más y por qué? Uno solo. Ay, caray, ahora sí que me la pones muy difícil, mi querido Javier. Es que han sido, digo, obviamente tantas transmisiones, pero sobre todo en diferentes eventos, ¿no? Porque pues he tenido la enorme fortuna de, de estar en, una cantidad, en 27 supertazones, de ir a hacerlos con Toño y con Enrique, las series mundiales, que pues ir a una serie mundial también ha sido verdaderamente fantástico, el poder estar en un clásico de otoño que me ha tocado ir, pues ya son como 21 o 22 series mundiales, y pues los Juegos Olímpicos, estar en unos Juegos Olímpicos, pues ha sido una de las mejores experiencias que me ha tocado, ¿no? De ir a Atlanta, luego ¿te acuerdas cuando estuvimos juntos en Australia, en Sydney, que fuimos a Atenas, luego también en aquel recuerdo de que estuvimos en Beijing después de que estuve muy enfermo en el 2007, recibí el espaldarazo de tu parte para poder reintegrarnos e ir a Beijing a trabajar, y creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida el ir a trabajar Juegos Olímpicos en China, fue muy padre. Entonces han sido pues eventos muy disímbolos los que me ha tocado trabajar, la verdad. O sea, escoger uno solo sí está complicado. Ah, bueno, Pepe. Cuéntanos para terminar, mi querido Pepe, agradeciendo tu tiempo. Cuéntanos qué hay detrás del éxito de esta trilogía que ya es emblemática y muy apreciada por la gente con Enrique y con Toño. Tantos años, debe haber fricciones, debe haber desencuentros, debe haber malentendidos de pronto, pero al aire hacen la diferencia. Al aire han logrado que la gente diga, no Televisa, por las tres voces que están ahí, con voces agregadas en el tiempo, pero es algo que se reconoce. ¿Cómo se hace para que sea tan orgánico, para que fluya tan bien, para que el discurso enriquezca lo que la gente está viendo? Porque en las cuatro cadenas hay la misma imagen. ¿Cuál es la clave del éxito? Pues yo creo que ha sido la química que hemos tenido siempre entre los tres, ¿no? Sobre todo que ha habido una química fantástica y un respeto entre nosotros. No obstante que nos bromeamos y todo, o sea, todo eso forma parte de la dinámica de nuestro trabajo, ¿no? Y luego ya ves que me cargan calor, que el bicentenario y cosas de ese tipo, y está padre, está bien, porque nos divertimos mucho. Yo creo que esa es una de las partes más importantes de nuestro trabajo, que lo gozamos y nos divertimos haciendo, ¿no? Y siempre hemos tenido una buena relación. Fíjate, yo no recuerdo en la cantidad innumerable de transmisiones que hemos hecho a lo largo de casi 40 años juntos, de béisbol y de fútbol americano y de lo que me digas, pues yo no recuerdo realmente que hayamos tenido un pleito o hayamos tenido alguna fricción. Hemos discutido cuestiones de los partidos, cosas de ese tipo, pero nunca que haya trascendido para que nos llevemos mal, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que ese ha sido un factor esencial, el respeto que nos hemos tenido para poder trabajar, y nos sentimos muy, muy a gusto. O sea, cuando hacemos un partido, ahora sí que lo podemos hacer con los ojos cerrados, ya sabemos cómo es el sistema. Narra Toño, comenta Enrique, comento yo, y sabemos perfectamente cuándo uno debe de entrar, cuándo no, cuándo te debes de esperar. Es realmente muy difícil o muy raro que nos encimemos en una transmisión, porque nos conocemos hasta en la sopa, ¿no? Entonces, pero yo creo que esa buena vibra que ha existido entre nosotros desde siempre es lo que ha motivado que sigamos juntos, porque yo creo que ha sido un vínculo muy, muy importante el que hemos tenido nosotros desde que comenzamos a transmitir. Toño, de cuando yo llegué, Toño ya llevaba varios años trabajando en Televisa, y ya después Enrique se integró, y prácticamente a partir del 85, que fue cuando ya nos quedamos nosotros tres como titulares del fútbol americano, haciendo la temporada y haciendo todo, pues de ahí para acá, ¿no? Y luego haciendo el béisbol igual, cuando teníamos oportunidad de hacer partidos, cuando la tercia estelar con los queridísimos Sonia Alarcón, Mago Setién y con Toño,
pero cuando se presentaba alguna eventualidad, pues había la oportunidad de hacer partidos al aire, ahí en Televisa, en teleabierta, y entonces tuve la enorme fortuna de poder trabajar con el Mago y con Sony. Pero ya después, cuando ya dejaron ellos las transmisiones, que fue en el 94, ahí fue ya cuando quedamos Enrique y yo como titulares del Béisbol con Toño, y así nos hemos mantenido hasta la fecha. Pero yo creo que la amistad que hemos tenido tan grande, yo creo que ha sido un factor esencial para que sigan los tres amigos, como nos dicen, ¿no? Y nos sigamos divirtiendo y nos sigamos haciendo bromas y gozando lo que hacemos. Mi querido Pepe, mi gratitud, mi cariño, ha sido una hemorragia de placer, como dice el señor Burak, el que la gente pueda conocer en este canal mucho más de tu vida. Eres un ser queridísimo por la gente. Muchas gracias. Por tu don de la naturalidad, porque eres una persona de principios, de valores, eso se transmite, y desde luego por tu profesionalismo. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. El camino andamos, mi querido Pepe. No, hombre, al contrario, no sabes cuánto te agradezco la invitación para estar contigo, Javier. Sabes que te aprecio pues de muchos años, ya es mucho diamante galopado, como digo, en el béisbol, y siempre muy agradecido con tu trato, como siempre estuviste conmigo en tu paso por Televisa. Y ya sabes que independientemente de donde trabajemos, seguirás siendo un amigo muy particular y muy apreciado por mí, mi querido Javier, y sobre todo que somos de alma rock and rollera, así que por ahí nos encontraremos, mi querido Javier, y sobre todo disfrutando los discos y los deportes que tanto nos han apasionado. Gracias, querido Pepe, mucha salud y bendiciones, te agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias a ti, cuídate mucho y que estén bien todos por casa, tu familia, que esté bien, y sobre todo el auditorio que nos hace favor de seguirnos en tu canal. Les deseo lo mejor y por ahí nos encontraremos, y esperemos que todo bien y que esta pandemia y este cautiverio se terminen muy pronto. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.